Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los 3 ángeles. Gran final, último llamado profético. Tengo algunos ejemplares todavía. Yo soy cazador de libros. Y en Cortinas de Humo, este ex sacerdote jesuita, que es español, se convirtió al cristianismo. Él se volvió evangélico. Y él, en todos los años que él vivió, desenmascaró a los hermanos protestantes porque él era evangélico, no era adventista. Y él dijo, hermanos, en sus sermones y en las prédicas, de que el Papa y la orden de los jesuitas son los que están destruyendo todo el protestantismo. Infiltráronse a los luteranos, se hicieron pastores luteranos siendo que eran jesuitas. Pastores de todas las iglesias evangélicas, para que no prediquen contra el Papa, para que no prediquen de la Biblia, para que no haya el espíritu de protestantismo, para que las escuelas se conviertan, esas escuelas protestantes, al catolicismo, y que los pastores no prediquen el evangelio de Jesucristo. ¿Sabe? Si ustedes pueden ver en YouTube, si pueden entrar, pongan Alberto Rivera, y ustedes van a escuchar esos sermones que parecen sermones de adventistas que realmente aman la verdad, y no esos sermones que hoy no es posible escucharse en las iglesias. Este cura trabajó desenmascarando al jesuitismo en Norteamérica y en Centroamérica. ¿Y sabe qué pasó? Le estaban siguiendo los pasos. Al final, veneno le pusieron en una de esas bebidas que él tomó y murió envenenado. Quisiera preguntarles, los luteranos, Martín Lutero decía, si hay un infierno, no puede estar en otro lugar que no sea en el Vaticano. Y si hay un demonio, no puede ser otro que no sea el Papa. Ahora yo les pregunto, ¿en qué iglesia se predica así? ¿Hoy los luteranos siguen predicando ese mismo mensaje o han cambiado su mensaje? Completamente. Ni los metodistas ni los bautistas. Hace 50, 60 años la iglesia adventista predicaba el libro de Apocalipsis capítulo 13, las 2 bestias. ¿Quién era la primera bestia? La iglesia católica. ¿Quién era la segunda bestia? Estados Unidos. Y predicamos, hermanos, que el falso día de reposo es la marca de la bestia. Pero yo les pregunto, ¿hoy esos son los mensajes que se predican en nuestras iglesias? ¿Qué pasó? Oye, yo tendría que sospechar, hermano, aquel que predica otra cosa, hermano, este no me parece adventista. Y yo recuerdo, un pastor argentino, y él vino, creo que fue en El Salvador, no me acuerdo, y él predicó en el Congreso del país. Escuchen. Por favor, pongan reverencia. Y entonces, él dice que trajo, no me acuerdo si eran 1000, 2000, conflicto de los siglos, de Estados Unidos vino a apoyar esa conferencia,
en el mismo congreso del país. Y él predicó. Y cuando él predicó, dice que todo lo que eran parlamentarios, jueces, gente del gobierno, estaban presentes allí. Y entonces, cuando pasó algunos días, le llama una mujer y le dice: quiero encontrarme con el pastor. ¿Y de dónde le está llamando? Le estamos llamando del arzobispado. Y si te llaman del arzobispado, ¿qué haces tú? ¿Te asustas o no? Y este pastor dice: me asusté un poco. Estaban pidiendo, no me acuerdo si exactamente eran 80 conflictos de los siglos o eran 200 conflictos de los siglos. Pero para el arzobispado, tantos libros. Conflicto de los siglos, nada menos. Y fue este pastor a visitarle al arzobispo. Y cuando entró al arzobispado, le hizo pasar a la biblioteca y en la biblioteca le dijo: doctor, siéntese, pastor, siéntese. Yo estoy escuchando todos sus sermones. Para entonces eran esos cassettes de Betamax. Y este cura jesuita tenía todos los temas de Betamax. Y todos había escuchado. Y ese le asustó un poco más todavía. Y yo conozco el Evangelio eterno, conozco el mensaje de los 3 ángeles, conozco la verdad del sábado y conozco también a Elena White. Y entonces le sacó los libritos morados. Él dijo: doctor, léalo. Y lo agarró y lo leyó, marcado, todos los libros estudiados. Y él le dijo: estos son los mejores libros que yo conozco. Y estaba Conflicto de los Siglos. Y quisiera preguntarles: ¿quién de los adventistas habrá en este salón que se lo haya leído todos los libros? Más bien, el adventismo desde los púlpitos están diciendo que si usted lee esos libros se va a volver un fanático, un loco, un desquiciado mental. Y eso que está predicando, a mí no me cabe la duda de que es un jesuita, aunque tenga título de pastor. Y lo más triste de este relato es de que el jesuita sabía de que entregaba los 80 libros, atiendan, entregaba los 80 libros para quien había pedido, para los que eran de su orden, a los sacerdotes que tenía que entregar. Y el día que los iba a entregar esos libros, él sabía de que probablemente va a terminar muerto, porque entregas esos libros, tienes que despedirte del trabajo y también de tu vida. ¿Satanás tiene odio contra los libros del Espíritu de Profecía o no? Y este pastor me cuenta, él vino a Cochabamba, y este pastor me cuenta y me dice: después de que entregó los libros, no supe más, volví después, no sé, de 2, 3 años, regresó otra vez al mismo país, y de repente se encontró con el ex cura jesuita. Él le dice: pastor, ¿cómo estás? ¿Y cómo está, hermano? ¿Cómo te está yendo? ¿Qué has hecho? ¿Qué es de tu vida? Y él dijo: me fui al campo, allí me han buscado. He regresado aquí, a esta ciudad, pero no puedo vivir en paz. Y entonces el pastor le dice: pero busque una iglesia adventista. Reúnase con una iglesia adventista conservadora, debe haber aquí. Por ejemplo, más allá hay una iglesia, ¿por qué no te reúnes con ellos? ¿Y sabe qué le dijo este ex sacerdote jesuita? Le dijo: yo fui a escuchar el sermón ese sábado, un sábado fui.
pero el que predicó es un jesuita. Yo lo conozco. ¿Sabes quiénes son los más ingenuos? Nosotros somos ingenuos. Ahora, ¿cómo se inició? ¿Cómo ellos espiaban a sus señores? Ahora, yo quisiera preguntarles, ¿ustedes creen que no tenemos espías? ¿Nos están escuchando o no? ¿Y nos están mirando o no? ¿Nos están mirando que estamos dormidos o no? Y el diablo dice, arroró, arroró. No hay mensaje que despierte. Los hermanos quieren, ¿qué tipo de mensaje? Entre un pastor evangélico y un pastor adventismo, ahora casi no hay ninguna diferencia. Escuchen los sermones. Y aquí dice, en Conflicto de los Siglos, la página 215, ellos comenzaron a ganar, a dirigir la política de los países, educar a los príncipes y a sus hijos. Se infiltraron en todas las iglesias. Y Alberto Rivera, ese cura jesuita, dice que, hermanos, el trofeo más codiciado se llama la iglesia adventista. ¿Cuál es la iglesia más codiciada del jesuitismo? El adventismo. Ahora, la pregunta es, ¿se habrán infiltrado o no se han infiltrado? Ahora, ¿cómo vas a descubrir que son infiltrados? Habría que pasar un escáner. Y ese escáner es la palabra de Dios y los testimonios. Si pasan la prueba, son verdaderos pastores. Si no son, lobos rapaces. Yo recuerdo, hermanos, después de la muerte de Elena White en 1915, se hizo el primer concilio teológico en 1919. Para 1930 ya había un manual de iglesia. Para 1930, hermanos, ya habían la nueva teología introducido. ¿Y qué eran esa nueva teología que se había introducido? El concepto de pecado, el desprecio de, o sea, menguando la autoridad de los escritos de Elena White. Se descartó, hermanos, la inspiración de los testimonios. Allí se fue formulando el manual de iglesia. Allí, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad estaba introduciéndose, así como hoy se conoce la doctrina de la Trinidad, igual que el catolicismo. Hace 25 años estudiamos con los hermanos, que aquí creo que ya no hay ninguno que esté presente. ¿En qué creían los pioneros, hermanos, con respecto a esos temas? Y esos libros lo tengo, las fotocopias. Y cuando yo presenté esos temas, hasta nuestros propios hermanos se enojaron. Hermanos, o somos católicos o somos protestantes, hermanos. Pero no quiero incidir en ese tema porque eso puede, hermanos, sacar roncha a muchos. Hay un mensaje que predicar y hay un mensaje que se debe enseñar. Ahora, voy a leer con ustedes el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 4. En aquel tiempo, el apóstol Pablo ya veía claramente cómo, hermanos, el enemigo se había entrado dentro de los apóstoles. Y dice así, versículo 4. Y a esto, a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas. Hermanos, ¿qué hemos hecho nosotros con la educación? ¿Qué hicieron los protestantes?
mandaron a los pastores protestantes a las escuelas de teología de posgrado, a las universidades católicas. Y después de terminar su especialidad, esos pastores evangélicos, ¿cómo regresaron? Con toda la enseñanza católica. Y eso es lo que enseñaron a sus hermanos a través de los sermones, sin cambiar de iglesia. Esas iglesias evangélicas, luteranas y las demás iglesias se convirtieron al catolicismo porque los que predicaban y enseñaban esa verdad eran hermanos infiltrados. Eran hermanos que ellos habían sido introducidos a escondidas, como dice el apóstol Pablo, y que entraban para espiar nuestra libertad. ¿Acaso no hay esa práctica en nuestra iglesia? Cuando nosotros hacemos congreso, ¿vienen espías para ver a ver quiénes son los que están asistiendo o no? ¿Eso se practica dentro de la iglesia o no? ¿Método de quién es eso, hermanos? ¿Es método de Cristo? ¿Cristo iba a espiar? ¿O Satanás es el que manda las espías para saber? Aquellas veces cuando 20 años atrás los hermanos estaban enfervorizados y uno de los pastores estaba en el auditorio y el que estaba predicando le dice: pastor, baje de ahí, y había estado con pasamontaña ahí oculto. Hermanos, hoy se tiene más miedo a la autoridad de la iglesia que a la palabra de Dios, ¿sí o no, hermanos? Y por ese temor no se predica estos mensajes, porque saben, ellos piensan y creen de que vamos a terminar siendo odiados y vamos a perder popularidad, porque el que predica estos mensajes no es mensaje popular. Enfrentar el error, el engaño, hermano, no es tarea fácil. Tú estás exponiendo tu vida, estás exponiendo, hermanos, muchas cosas al decir estas verdades. ¿O no creen ustedes así, hermanos? Hermano, ¿tú puedes negociar con el zorro, hermano? Siendo que eres oveja, ¿puedes negociar o no? Pero la oveja no tiene ninguna protección. La única seguridad de protección es que estemos ¿con quién, hermanos? Con el pastor. Y nuestro pastor se llama, ¿qué cosa? No es un pastor de, hermanos, de factura humana. Nuestro pastor se llama Jesucristo. Dice: yo conozco a mis ovejas, y mis ovejas oyen mi voz. Entre sordos se hablan también, y ellos se comunican también. ¿La voz de quién estás escuchando tú? Segunda Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15 dice, y a veces decir esto no es fácil dentro de la iglesia, pero Pablo dijo: estos son falsos apóstoles. ¿Qué son, hermanos? Falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Había siempre desde aquel tiempo obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza ¿cómo? ¿Cómo se presentó delante de Jesús? ¿Así como el mismo demonio? ¿O se disfrazó como ángel de luz para decir: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan? Ahora, el libro de Judas capítulo 1, en realidad es un capítulo, el versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Y qué quiere decir encubiertamente? Disfrazados, ocultos han entrado. Los que desde antes habían sido destinados para condenación, esos hombres están haciendo la obra del demonio. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hoy día no importa que tú sigas pecando, sin victoria sobre el pecado, tú puedes ser salvo. Eso es lo que se enseña, lo que se predica. Esa es una mentira, efectivamente. Ahora, la iglesia primitiva enfrentó y rechazó a los infiltrados con éxito. Por eso Jesús dice a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles que no lo son, y los has hallado, ¿qué cosa, hermanos? Mentirosos. Elena White habla de los jesuitas
como los campeones del papado. Las estrategias jesuitas son muchas y vamos a mencionar aquí, hermanos, por lo menos 5. Primero, desaparecer la espiritualidad. Yo quiero preguntarles, si tu espiritualidad está bajando y bajando y bajando, hay algo que está mal en ti. O no estás estudiando la Biblia, no estás estudiando los testimonios, no estás orando, no estás practicando la reforma pro salud y no estás pidiendo la dirección del Espíritu Santo, entonces tú vas a ser una persona sin fuerza, sin ganas. Y la mayoría de los hermanos vienen a dormir, hermanos, a las iglesias, porque el diablo dice que coloca una almohada de encanto a donde sabe que tú te vas a sentar, ¿o no dice eso? Atiendan, no estoy hablando de nadie de manera personal. Ahora, la segunda estrategia de Satanás es acercar a los bautistas lo más que se pueda al catolicismo, a los luteranos lo más que se pueda al catolicismo, y a los adventistas hay que acercarlos lo más posible al catolicismo. Y yo pregunto, ¿ese tiempo ha sucedido o recién va a pasar? ¿Qué piensan? Mira, el propósito del jesuitismo es anular la predicación del mensaje de los 3 ángeles. ¿Qué es, hermanos? Anular el mensaje de los 3 ángeles. ¿Ha logrado ese objetivo o no? Porque no se puede predicar el mensaje de los 3 ángeles sin el conflicto de los siglos, sin evento de los últimos días, ¿o no? Esta presentación lo vamos a hacer cómo los testimonios han sido falseados. ¿Ha sido falseado o no? Cuatro, lograr que la iglesia pierda la confianza en los libros del Espíritu de Profecía. ¿Eso ha conseguido o no? Hoy, hermanos, ¿qué dicen? Vamos a ver qué verdad hay de que la Biblia sea la luz mayor y los testimonios sean la luz menor. ¿Es verdad o no eso? No me han entendido los hermanos. Hoy se dice que la Biblia es la luz mayor y que los testimonios son la luz menor. ¿Y qué prefiere el hombre que predica desde el púlpito? Yo les voy a enseñar con la luz mayor y la luz menor no voy a utilizar. ¿Es correcto esa interpretación? No, no es correcto. Esa pretensión es falsa. Eso es anular los testimonios pensando que con la Biblia solo puedes hacer, pero el diablo tiene odio contra los testimonios. Punto número 5, preparar a la iglesia para que acepte el domingo como día del Señor. Ha conseguido Satanás introducir en la misma iglesia adventista para que se acepte el domingo como día alternativa de adoración. Hay adventistas que guardan el domingo, pero también hay adventistas que bautizan homosexuales y lesbianas. ¿Hay o no hay? Ahora, ¿eso es enseñar y aceptar el error o enseñar o aceptar la verdad, hermanos? No podemos ser neutrales. Estamos viendo en el video que han visto ayer, los niños apenas tienen 3, 4 años diciendo: a mí no me digan si soy hombre o mujer, y yo sabré elegir de cuál de los sexos soy. Y nadie me puede prohibir de que yo elija mi sexualidad. ¿Quiénes están diciendo? Unos chiquititos. ¿Qué está pasando, hermanos, en la educación, en la familia? Hoy está, hermanos, la familia patas arriba. Se está destruyendo el hogar. Se está destruyendo el papel de papá y el papel de mamá, ¿o no? ¿Y nosotros qué decimos, hermanos? Todo está bien, ¿verdad? Todo está bien. No vamos a decir nada. O es momento de decir que anda algo mal aquí. Huele mal.
Ahora, en el libro de Spalding Magan, el testimonio dice así, escuchen, yo vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, como Judas, nos van a entregar a los católicos. Yo no sé si estoy leyendo mal, para obtener su influencia para luchar contra la verdad. Los santos serán entonces un pueblo oscuro. ¿Cómo lo van a ver aquellos que predican esos mensajes? Un pueblo oscuro, que son fanáticos, poco conocido para los católicos, pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbres, porque ellos nos odiaron a causa del sábado, ya que no pudieron refutarlo, traicionarán a los santos y los denunciarán a los católicos como los que desprecian las instituciones del pueblo, es decir, que ellos los que guardan el sábado y desprecian el domingo. Hermanos queridos, para ir terminando, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermanos, no tenemos que dudar. No toda la iglesia en el tiempo de Cristo tenía la verdad. Eran pocos los que tenían la verdad. Jesús no predicó en las sinagogas, ¿no es así? Hermanos, hoy el tiempo ha llegado de que probablemente en el tiempo de Anás y Caifás, en esas iglesias, la sinagoga de entonces, lo que se enseñaba era una religión falsa. Por eso crucificaron a Jesucristo. Y la iglesia va a volver a repetir. No quiero ser yo desde este lugar como enemigo de la iglesia, como muchos me lo han dicho. Hermanos, en Mensajes Selectos tomo 1, la sierva del Señor dijo, ya sea que mi vida sea preservada o no, mis escritos hablarán constantemente y su obra irá adelante mientras dure el tiempo. Mis escritos son guardados en los archivos en la oficina, aunque yo no lo viviera. Estas palabras que me han sido dadas por el Señor todavía tendrán vida y hablarán a la gente. Hermanos, yo les he contado cómo iglesias evangélicas están repartiendo conflicto de los siglos. Y pastores evangélicos están predicando y buscando nuestros libros. Y nosotros teniendo vergüenza de nuestros libros, que deberíamos ser los primeros en leer, en practicar, en vivir esos libros y en distribuir esos libros. Y dijimos, hermanos, conflicto de los siglos, vamos a ir a distribuir a todos nuestros vecinos. Si no es este sábado, el siguiente sábado vamos a ir a distribuir para que los demás conozcan, hermanos, y puedan leer también, porque nosotros debemos, hermanos, practicar lo que estamos predicando. Ahora, ella sigue diciendo, dijo también que en sus libros estaba bosquejada la información necesaria para nuestro pueblo para el resto del viaje. A pesar de creer que sus escritos serían preservados, la sierva del Señor hizo todo lo posible para que tal cosa sucediera después de su descanso. En este aspecto, el testimonio del pastor Arthur Daniels dice así: varias veces durante los últimos años de su vida, la señora White me expresó a mí y a otros su preocupación acerca del futuro de sus escritos. Estaba ansiosa de que sus libros ya publicados continuaran circulando ampliamente y también que se hiciera uso acertado de los manuscritos que dejó sin publicar. Hermanos, Proverbios 29:18 dice: sin profeta el pueblo se desenfrena o se descarría. Hermanos, creed a sus profetas y seréis prosperados. Hay una iglesia que va a salir triunfante, una iglesia que va a salir victoriosa. Y quisiera decir, la última parte que está en 2 Crónicas capítulo 20, desde el verso 14 ustedes pueden leer. La palabra de Dios dice aquí cosas tan interesantes. Hermanos, allí estaba Josafat, el rey Josafat, y dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová y a vuestro Dios y seréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo. Puso a algunos que cantasen a Jehová y alabasen en la hermosura de su santidad. Hermanos queridos, quiero decirles, es tiempo de repetir estas citas, trozos completos, así como los versículos de la Biblia. Deben ustedes aprender
de memoria, hermanos, estas citas. ¿Recuerdan ustedes las citas más clásicas? ¿Cuáles son esas citas más clásicas? La mayor necesidad del hombre es de hombres que no se vendan ni se compren. Otra cita dice que la iglesia no es la gran catedral, sino que es la iglesia, en Hechos de los Apóstoles. Hay tantas citas, ustedes debieran tener esas citas. Hermano, hay citas tan interesantes que nosotros no debemos de echar a perder. Quisiera, hermanos, yo contarles los testimonios de varios hermanos que me encontré hace 5 días. Una señora vino a mi casa, una hermana evangélica, y ella dice: yo estoy escuchando todos los días la Red Ha de Venir, y yo le veo a usted, pastor, predicando. Y había venido con un taxista, y el taxista le pregunta: ¿a dónde le llevo? Estoy yendo a buscar a tal, era mi nombre. Y el taxista había sido adventista de otra iglesia, y dice: yo también quisiera conocerlo porque yo solo por tele conozco. Y entonces cuando yo le abrí la puerta, el hermano, un gordito, me abraza y me dice: no pensé encontrarlo, y me abraza como me hubiera conocido. Y esta hermana que está viendo la Red Ha de Venir todos los días, yo me alimento, yo voy a otra iglesia, pero ya no creo en esas cosas. Y este hermano que tenía problemas de enfermedad, hermano, le digo: ¿usted conoce Conflicto de los Siglos? ¿Recuerda, Sebastián? Y él me dice: no, yo no conozco Conflicto de los Siglos. Toma este libro. Ya terminaste el primer capítulo. ¿Ya vas al segundo o al tercero? Al tercero. ¿La vida cambió o no? ¿El panorama cambió o no? Y este hermano viene ayer, antes de ayer, viene a mi casa y dice: realmente estoy maravillado, pero a la vez también estoy confundido. ¿Ahora qué hago? Y entonces le presento el libro Régimen Alimenticio, porque parece un trompito, ¿no? Así, con sobrepeso. Y entonces ahora dice: ¿cómo entonces tengo que cambiar mi dieta? ¿Cómo tengo que vivir sanamente? Porque tengo diabetes, tengo obesidad y tiene problemas de gastritis, tiene un montón de enfermedades. Y yo le digo: usted necesita escuchar los mensajes de este libro. ¿Qué creen que le regalé? Consejos sobre el régimen alimenticio. Ahora dice: yo no puedo aprender a cocinar. Mi esposita le dice: yo te voy a enseñar a cocinar. Y ayer ella estaba cocinando feliz con esta hermana, y ya hemos cortado todo lo que es carne y todo lo demás. Ahora queremos vivir sanamente, porque recién hemos entendido que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hermanos, esa persona que está borracho por comer la cosa chatarra del mundo, ¿puede entender la palabra de Dios o no? El único que le va a abrir para sus ojos, para que sepa que debe cuidar su cuerpo y su mente, y no comiendo todas las cosas de procedencia animal, es Consejos sobre Régimen Alimenticio. Pero ¿tiene base bíblica Consejos sobre Régimen Alimenticio o no? Por demás, hermano. Y ahora ese hermano dice: yo quiero cambiar completamente mi vida. Los frutos por sí mismos van a hablar, pero en el pueblo adventista, hermano, el régimen alimenticio es un libro ignorado, no solo que es menospreciado, no solo que, hermano, es pisoteado, sino que la iglesia dice en su conjunto que no nos vamos a salvar por comer o no comer, ¿o no? ¿Y eso se escucha desde los púlpitos o no? ¿Y esos son los hombres que también viven de los diezmos y las ofrendas o no? ¿O nos estamos engañando o nos están engañando, o queremos ser tan tontos
para no darnos cuenta que los testimonios son los que van a despertar, hermanos, a la realidad del mensaje de la verdad presente. No hay otro camino, no va a haber reforma si no hay, hermanos, los testimonios leyendo, practicando, viviendo y todo lo demás que están escuchando. Hoy día hemos tenido un programa de jóvenes de 1 hora completa donde se ha dado todas las instrucciones. Hermanos, no es tiempo de distraer. Pienso que debe ser la única iglesia, no sé, espero que haya alguien más, hermanos, que el sábado en la tarde también tiene otro sermón. Y por los mensajes que hemos escuchado, los jóvenes que han impartido, ha sido una bendición. Yo quiero llamar a los hermanos. Los jesuitas están infiltrados dentro del adventismo. Los testimonios están siendo desbaratados, pisoteados, menospreciados, y en la siguiente presentación vamos a ver cómo se han falseado varios testimonios que ustedes necesitan conocer. Hermanos, el diablo está airado, Satanás está enojado, pero no tengamos temor. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el buen pastor, nadie va a arrebatar de mi mano. Y podemos decir amén o no. Nadie nos va a arrebatar de su mano. El enemigo ya está vencido. Por más demonios que vengan, 1000 demonios, hermano, pueden venir 10 zorros si quieren también atacar a las ovejas. Pero si el pastor está presente, cualquier zorro va a escapar. No hay zorro que no tenga temor, porque seguro que el pastor les va a matar. Hermanos, que el Señor nos ayude a poder comprender, hermanos, cuánto el enemigo odia los testimonios. ¿Se dan cuenta, no? Hoy, por favor, agarren sus libros, lean y estudien, ayunen y oren, y va a haber una reforma real en tu vida, y vas a andar con la chispa del Espíritu Santo, a fin de que nosotros podamos ser, hermanos, aquellos que vamos a llevar a tiempo, así como los apóstoles, sin tener miedo a la cárcel, al potro, al calabozo, no importa lo que venga. El Señor es, hermanos, nuestro buen pastor. Yo no tengo problema con eso, que se case un hombre con hombre y mujer con mujer. No, ahora no le diga a nadie que yo creo eso. Pero quería enseñarle algo. Yo no le veo nada malo a eso. Me dice, un pastor adventista que cree que está bien que se case un hombre con un hombre y una mujer. Yo le dije, claro que sí, ¿por qué no? Me dijo, porque en Génesis dice que Dios creó varón y hembra y casó un hombre con una mujer. Y entonces le dije, ¿y qué más creó? ¡Wow! Hubo un momento de silencio. Y me dijo, entiendo lo que me estás tratando de decir. Dios hizo el sábado en la misma creación. Entonces, ¿por qué los protestantes conservadores pelean a capa y espada para mantener el matrimonio, como dice en Génesis, y no el sábado? Y vamos un punto más allá. Hablemos de los adventistas. Nosotros decimos, el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. Tenemos que guardar el 7º día sábado. Pero cuando Dios dice en el mismo relato de Génesis, somos inconsistentes nosotros también. Porque Dios estableció la dieta en el libro de Génesis. ¿Sí o no? Así que tenemos que implementar el plan de Dios completo. La dieta, el sábado, el matrimonio, todo se debe restaurar. La hermana White dice que en los últimos días toda institución que Dios hizo en la creación se va a restablecer. Ahora hablemos un poco de nuestro nombre. Anoche yo dije algo un tanto controversial, sin darme cuenta. Tal vez fue providencial, no sé yo.
mencioné la importancia de que nosotros nos identifiquemos como adventistas del séptimo día. Permítame decirles algo en cuanto a nuestro nombre. El 26 de septiembre de 1860 se reunió un comité en la ciudad de Battle Creek, Michigan, con el fin de darle un nombre al movimiento que tuvo su origen después del gran chasco de 1844. Entre los miembros de este comité se encontraban el hermano Loughborough, el hermano Hewitt y el hermano Poole, entre otros. Varios de los ministros que estaban presentes dijeron: debemos llamarnos Iglesia de Dios. Y el pastor Loughborough dijo: pero ¿qué es eso, Iglesia de Dios? Todas las iglesias dicen que son Iglesia de Dios. Necesitamos un nombre más distintivo. Y después de un periodo de discusión, el hermano Poole hizo la siguiente propuesta: resuelto que nos llamemos adventistas del séptimo día. La propuesta se aprobó con un solo voto en contra, el que había dicho que la iglesia se debía llamar Iglesia de Dios. La revista Review and Herald el nombre Adventista del séptimo día por ser sencillo y expresivo de nuestra fe y nuestra posición. La hermana White confirmó, o Dios le confirmó a la hermana White, que ese nombre se escogió providencialmente por dirección de Dios. Ahora voy a tomar un tiempo para leer lo que dijo la hermana White en cuanto a la adopción del nombre de nuestra denominación. Recibí una revelación acerca de la adopción de un nombre por el pueblo remanente. Se me presentaron dos clases de personas. Una abarcaba las grandes organizaciones cuyos miembros profesan ser cristianos. Ellos ley de Dios bajo sus pies y se postraban ante una institución papal. Observaban el primer día de la semana como día de reposo del Señor. La otra clase, en la cual había pocas personas, se prosternaba ante el gran legislador. Observaba el cuarto mandamiento, los rasgos peculiares y prominentes de su fe. ¿Los rasgos qué? Peculiares y prominentes de su fe eran la observancia del séptimo día y la espera de la aparición de nuestro Señor en el cielo. El conflicto se desarrolla entre los requisitos de Dios y los de la bestia. El primer día, institución papal que contradice directamente el cuarto mandamiento, ha de ser usado todavía como una prueba por la bestia de dos cuernos, los Estados Unidos. Y entonces la solemne amonestación de Dios declara la penalidad en que incurren los que se postran ante la bestia y su imagen. Beberán el vino de la ira de Dios, que es derramado sin mezcla en la copa de su indignación. Y luego escribió: no podríamos elegir un nombre más apropiado que el que concuerda con nuestra profesión, expresa nuestra fe y nos señala como pueblo peculiar. Tres cosas dice: concuerda con nuestra profesión, expresa nuestra fe y nos señala como un pueblo peculiar, apartado, distinto. Sigue escribiendo: el nombre adventista del séptimo día es una reprensión permanente para el mundo protestante. En él se halla la línea de
conflicto se desarrolla entre los mandamientos de Dios y los requisitos de la bestia. Debido a que todos los santos guardan todos los mandamientos de Dios, el dragón hace guerra contra ellos. Si quisieran arriar el estandarte y renunciar a las peculiaridades de su fe, el dragón se aplacaría. Pero ellos excitan la ira del dragón porque se atreven a levantar el estandarte y a desplegar su bandera en oposición al mundo protestante que adora la institución del papado. El nombre adventista del séptimo día presenta los verdaderos rasgos de nuestra fe y convencerá la mente inquisidora. Como una saeta del carcaj del Señor, herirá a los transgresores de la ley de Dios e inducirá al arrepentimiento para con Dios y a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Me fue mostrado que casi todo fanático que ha surgido y que desea ocultar sus sentimientos a fin de arrastrar a otros, asevera pertenecer a la iglesia de Dios. Un nombre tal excitaría enseguida sospechas, porque se emplea para ocultar los errores más absurdos. Este nombre, Iglesia de Dios, es demasiado indefinido para el pueblo remanente de Dios. Provocaría la sospecha de que tenemos una fe que procuramos encubrir. Y por eso mencioné lo que mencioné anoche. Porque se ha vuelto común en muchos círculos en la iglesia de decir Adventist Community Church, Adventist Fellowship, tratando de ocultar la parte que dice séptimo día por temor a ofender. Pero la hermana White dice que la expresión séptimo día indica a los protestantes que están en apostasía y deben estudiar el asunto para ponerse del lado del Señor. Ahora, lo triste es que la hermana White escribió que habría algunos dentro de la iglesia adventista que van a querer arriar la bandera. Escuchen esta cita del Espíritu de Profecía. Muchos usarán todos los medios para hacer menos prominente la diferencia entre los adventistas del séptimo día y los que observan el primer día de la semana. Me fue presentado un grupo que, a pesar de llevar el nombre de adventistas del séptimo día, aconsejaba que las normas que hacen de nosotros un pueblo singular no se destacaran tanto, pues alegaban que no era el mejor método para garantizar el éxito a nuestras instituciones. Pero este no es el tiempo de arriar nuestra bandera o avergonzarse de nuestra fe. El estandarte distintivo, escrito con las palabras, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, debe ondear sobre el mundo hasta el fin de la gracia. Al paso que han de aumentarse los esfuerzos para avanzar en diversas localidades, no debe encubrirse en modo alguno nuestra fe a fin de obtener patrocinio. La verdad ha de llegar hasta las almas que están a punto de perecer. Y si de alguna manera ello es impedido, Dios queda deshonrado y la sangre de las almas estará sobre nuestras vestiduras. Y hay otra cita de la hermana White donde dice que en los últimos días, dentro de la iglesia, muchos querrán ocultar el nombre distintivo de la iglesia por no ofender. Ahora, hermanos y hermanas, para concluir ya, en el libro de Apocalipsis capítulo 13 hay dos bestias. La primera bestia viene del mar. Es lo mismo que el cuerno pequeño. Gobierna por 1260 años. Recibió una herida mortal en el año 1798. Representa el poder papal. Pero luego se levanta otra bestia de la tierra. Y todo lo que hace la bestia de la tierra es para complacer a la primera bestia, para devolverle la espada y sanarle la herida. Esta segunda bestia representa a los Estados Unidos de América.
Ese es otro tema. Tengo una serie que se llama La Gran Cadena Profética. Tiene 10 presentaciones donde trazo todo lo que les estoy diciendo en síntesis. Esta bestia que se levanta de la tierra, todo lo hace para complacer a la primera bestia. Dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Dice, manda a todo el mundo que adore a la primera bestia. Todo lo que hace, lo hace en presencia de la primera bestia. Hace una imagen de la primera bestia. Impone la marca de la primera bestia. Me da la impresión de que esta bestia lo que hace es ayudar a la primera. Le va a devolver la espada. Y eso representa el protestantismo apóstata, que nunca pudo zafarse de las costumbres y las enseñanzas de la iglesia madre, y va a volver a ella. Ahora estamos viviendo en tiempos muy interesantes aquí en los Estados Unidos. ¿Quién hubiera pensado que el Papa iba a dar un discurso ante el Congreso en conjunto de los Estados Unidos? ¿Quién hubiera pensado que los presidentes de los Estados Unidos se inclinarían cuando se encuentran con el Papa? ¿Quién hubiera pensado que los protestantes hoy en día no ven ningún peligro representado por la iglesia romana, y los grandes evangelistas de la televisión han sido invitados a Roma y han ido? Joel Osteen, James Robinson, Kenneth Copeland, Tony Palmer, grandes evangelistas de la televisión, yendo a Roma, maravillándose del sistema de la Iglesia Católica. Pero lo que es más alarmante, y voy a terminar con este punto, es el estilo de gobierno que nosotros tenemos como nación. En los Estados Unidos hay 3 ramas de gobierno: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, primordialmente la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Cuál de estas 3 ramas es la más poderosa? Bueno, algunos dicen el ejecutivo porque impone las leyes. Otros dicen el legislativo porque el legislativo redacta las leyes. En realidad, la rama de gobierno más poderosa es el poder judicial, la Corte Suprema. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? El Congreso puede redactar una ley, pero si la Corte Suprema dice que no es constitucional, la ley no va. Pero por el otro lado, si el Congreso hace una ley que es inconstitucional y la Corte Suprema dice que es constitucional, la ley va. Si ustedes no creen que la Corte Suprema es la rama de gobierno más poderosa, nada más se acuerdan de la elección del año 2000 en la Florida. Recuerdan que no se sabía por semanas quién había ganado el estado de la Florida. Iba un abogado, otro abogado, una corte menor, una corte mediana. Finalmente termina la Corte Suprema, y la Corte Suprema hizo una declaración, dijo: George Bush es presidente, punto final, no había apelación. La Corte Suprema eligió al presidente de los Estados Unidos. Esa es la clase de poder que tiene. El 26 de junio del año 2015, la Corte Suprema pronunció que el matrimonio homosexual es legal en los Estados Unidos. La Corte Suprema. Ahora aquí viene lo que es preocupante. Cinco de esos jueces son católicos. Uno de ellos, el juez Gorsuch, el primero que eligió el presidente Trump, aunque asiste a una iglesia episcopal, en realidad durante toda su niñez y su juventud era católico, asistía a la iglesia católica. Así que son 6. Cuando el presidente Trump
nombró 4 candidatos para tomar el lugar del juez Kennedy que se jubiló. Escogió 4 católicos como candidatos. Y el más radical de todos, el juez Kavanaugh, que ustedes saben que hubo una controversia entre demócratas y republicanos bárbara por varias semanas, fue elegido como un juez de la Corte Suprema. Así que, a pesar de que los Estados Unidos es un país protestante, entre comillas, en la Corte Suprema no hay ni un solo protestante. Hay 6 católicos y 3 judíos. Ahora, tomando en cuenta la trayectoria de la Iglesia Católica, tener 6 jueces católicos, la mayoría de ellos súper conservadores, nos indica que si llegasen a existir desastres sin par en este mundo, que es el panorama que presenta la hermana White, que va a haber un desastre económico, va a haber desastres naturales, va a haber un aumento de criminalidad terrible, y los seres humanos van a decir, ¿por qué está pasando esto? Los líderes religiosos van a decir, porque nos hemos extraviado de Dios, hay que volver a Dios. La gente ni siquiera va a la iglesia, van a decir, hay que imponer una ley que obligue a todos a reposar el domingo. Y teniendo 6 jueces católicos en la Corte Suprema, la legislatura hará una ley que diga que hay que guardar el domingo. Yo pregunto, ¿una ley dominical sería inconstitucional? Sí. Porque la primera enmienda de la Constitución dice que el Congreso no hará ninguna ley que establezca religión. Hacer una ley dominical es establecer religión. Claramente sería inconstitucional. Pero ¿qué sucede si la Corte Suprema dice que es constitucional? La ley va. Y la hermana White no solamente dice que se va a imponer en los Estados Unidos el sábado, sino que se va a prohibir el domingo, sino que se va a prohibir la observancia del sábado, que es una violación de la segunda cláusula de la primera enmienda, que dice que el gobierno no puede prohibir que usted practique su religión, no le puede prohibir que usted guarde el sábado, no le puede obligar a guardar el domingo, ni tampoco le puede prohibir que guarde el sábado. Una ley tal sería inconstitucional, pero en un tiempo de crisis, leyes inconstitucionales serán declaradas constitucionales y no habrá ninguna corte de apelación humana. Pero así como Cristo entró al horno de fuego donde estaban los 3 jóvenes, Jesús tendrá la última palabra para aquellos que son fieles al Señor. Así que, hermanos y hermanas, estamos viviendo en tiempos emocionantes, tiempos de cumplimiento profético. Ahora, por ahí se está diciendo que cuando el Papa fue a predicar al Congreso, que es el comienzo del juicio de los vivos, hermanos y hermanas, nadie puede poner fechas para ningún evento profético. Todo el mundo está alborotado por ahí. No hay más fechas. Podemos mirar todas las señales, el conjunto de cómo se cumple, pero no podemos decir con el discurso que dio el Papa en el Congreso, el comienzo del juicio de los vivos. En ninguna parte de la Biblia dice eso. No debemos estar estableciendo fechas. Debemos estar predicando el mensaje. Y la hermana White dice que el mensaje del tercer ángel es suficientemente fuerte como para sostenerse por sí mismo sin necesidad de ponerle una fecha. El mensaje global de la iglesia es claro, pero cuando le ponemos una fecha y luego no se cumple, entonces la gente dice, ve, los adventistas siempre viven fijando fecha y nunca se cumple, y quedan peor que antes. Este mismo personaje, no voy a mencionar el nombre porque es amigo, lo conozco bien, hace años, hemos hablado por horas. En el año 2008, tomó la historia de los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez en Egipto.
se desbarató la economía, fue una crisis, una recesión horrible de los bancos y la vivienda. Los últimos 7 años son del año 2008 al 2015. Va a haber ley marcial, vamos a tener que entregarle todo el gobierno para que el gobierno nos alimente y va a venir el fin. Aquí estamos en el 2010. La gente queda peor que antes. Sabemos, hermanos, que la crisis viene. Debemos prepararnos para la crisis que viene. Pero no le adjuntemos a específicos eventos algún significado profético, porque le da una mala reputación a la iglesia. La hermana White advirtió, tengo 8 páginas de cita de la hermana White donde dice, nadie puede saber la fecha para ningún evento profético. Y este personaje dice, bueno, pero no estoy poniendo fecha, pero cuando ustedes lo miran, sí está poniendo. Y dice, bueno, esta es mi opinión, lo que yo creo. Dios no nos ha llamado a predicar nuestras opiniones, nos ha llamado a predicar la Biblia. No lo que yo pienso, lo que yo creo, no. Lo que dice la palabra de Dios, así dice Jehová. Oremos. Padre, gracias te damos por la palabra profética más segura. Gracias porque no nos has dejado a oscuras en estos últimos días. Gracias porque nos has dicho exactamente qué va a pasar para que nos preparemos. Señor, no cabe duda que estamos viviendo en los últimos momentos de la historia. No sabemos la fecha, pero todos los eventos del mundo convergen para indicar que todo se está cumpliendo rápidamente. Que pronto, nadie sabe cuán pronto, terminará el juicio, cerrará la puerta de la gracia, vendrá el tiempo de angustia y luego la gloriosa venida de Jesús. Queremos estar listos para ese gran evento. Prepáranos, Señor. Vacía nuestros corazones de todo egoísmo para que se refleje perfectamente la imagen de Jesús en nuestra vida. Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los 3 ángeles. Gran final, último llamado profético,